Bueno, buenos días nuevamente. ¿Cómo estamos? ¿De frío? Pero bien. A Dios gracias. Es un gozo y un gusto estar con cada uno de ustedes nuevamente y, bueno, agradecido al Señor que nos permite reunirnos. Me estaba acordando cómo en los años pasados hemos tenido varias restricciones. Hace 2 años en realidad nadie podía salir a esta altura y todo era por transmisión e inclusive para los trabajos con el carnet de identidad, el día que podíamos salir y bueno, yo sé que fue un tiempo complicado, pero ahora estamos acá y gracias a Dios por eso, agradecemos por eso al Señor. Hoy día vamos a continuar con nuestra serie en Colosenses y quería pedirles que abran sus Biblias en Colosenses 3. Y mientras van abriendo sus Biblias, quiero hacer mención a lo que nos dijo ahora el pastor Jorge de las reuniones de jueves que estamos teniendo, donde estamos hablando de los atributos de Dios. Algo que me gusta mucho cuando hablamos de los atributos de Dios es saber la infinidad de Dios. Nunca vamos a dejar de conocerlo. Cuando se cumpla la promesa de que nuestro cuerpo vaya a ser glorificado y estemos en la presencia de Dios, no va a ser una excepción. Vamos a seguir conociendo a Dios, seguir gloriándonos de lo grande e inmenso que es Él. Yo creo que ahora lo conocemos muy poquito, pero gracias a Dios por su palabra lo conocemos lo suficiente para que podamos alcanzar salvación. Esa es la misericordia del Señor. Amén. Así que los atributos de Dios son muy importantes de estudiar y conocer. Yo entiendo que a algunos es difícil el horario, igual vamos a mandar esos documentos por el grupo de WhatsApp, pero les animo a que estén este jueves. Colosenses 3, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y las avaricias, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que la abras a nuestra mente, que podamos entenderla, comprenderla y aplicarla, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Yo tuve la oportunidad de crecer en un hogar en realidad tuve la oportunidad de estar en el colegio y me acuerdo que en mis años de adolescente y llegó un compañero de curso y era un compañero en realidad del exterior. Fue interesante porque no hablaba español. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de que venga un extranjero y que no habla nada de español. Bueno, ese fue el caso. La cosa es que él vino
y comenzó a querer ser parte del colegio y aprender. Inmediatamente sus papás, los cuales ya habían venido antes, y le pusieron un tutor para que le enseñe español, además de todo lo que tenía que aprender de las materias. Y me acuerdo que él era vecino mío, llegó a ser muy cercano, la verdad, uno de mis grandes amigos. Pero el tema es que como era mi vecino, yo le dije, si necesitas ayuda con tareas, tal vez puedo ayudarte. O sea, no sé cómo nos comunicamos, no me acuerdo, pero le di el mensaje. La cosa es que comenzamos a andar juntos y la verdad es que hemos pasado mucho tiempo con este amigo. Pero algo que era interesante fue el proceso por el cual él fue aprendiendo el español. Porque inicialmente no sabía nada. Realmente era una persona que estaba ahí, pero no entendía nada. Y comenzó a entender. Ya conocía algunas palabras y después de un poco tiempo, no mucho, ya se lograba comunicar. Y después ya hablaba español. Pero me acuerdo en ese proceso de aprendizaje, él tenía un as bajo la manga, siempre. Era su famoso no entiende, porque no entendía. Entonces, cuando comenzaba a querer portarse mal, y ya sabía que lo estaba haciendo mal, y alguien le comenzaba a llamar la atención, no entiende. Cuando no le había ido bien en las materias, no entiende. O cuando estaba involucrado en un problema, decía, no entiende. A pesar de que ya, en realidad sí fue cierto al comienzo, no entendía. Pero después de un tiempo no, ya entendía. Solo tenía el as bajo la manga. Y bueno, después de un tiempo ya todos sabían que entendía y que se estaba haciendo. Pero es interesante ver cómo eso nos puede suceder a nosotros como cristianos. Porque cuando Cristo se ha revelado a nuestras vidas, como se ha revelado, no tenemos excusa. Ya entendemos. Nuestras mentes comprenden quién es Dios. Entonces nuestras acciones deben reflejar quién es Dios. A Dios no le podemos decir no entiendo, porque Él ya nos ha hecho entender. Es interesante ver cómo hoy día vamos a empezar con lo que podríamos denominar como la parte práctica de Colosenses. Durante el capítulo 1 y el 2 nos ha mostrado la inmensidad de Jesús, el creador, el sustentador del universo. Ese es Cristo. Nos ha mostrado que la salvación solo venía por Él. Nos ha mostrado que no existían filosofías humanas que deberían movernos, sino solamente nuestro Dios. Ahora va a entrar a decirnos qué debería representar eso en nuestras vidas. Y vamos a ver una transición en esta carta. Por eso es importante empezar un libro y terminarlo, porque tiene un mensaje completo. Y eso es lo que vamos a lograr a través de esta predicación expositiva consecutiva. Entonces, si no entendemos su palabra bien, la santidad nunca va a ser nuestra meta. Si la palabra de Dios no es abierta para nosotros, si no la estamos buscando, la santidad no es necesaria. Pero si entendemos que por su muerte y por el sacrificio que Él ha tenido en la cruz, podemos ser cambiados tanto internamente como externamente. Así como hemos sido cambiados por Él internamente, nuestras acciones van a reflejar el cambio. A través de la palabra debemos estar seguros que el cambio es posible y podemos tener verdadera pureza e incluso cambiar lo más profundo en nuestra mente. La palabra de hoy y esta segunda parte de Colosenses nos va a mostrar que el Evangelio de Jesucristo no se queda solamente en conceptos, sino que también va mucho más allá y se puede aplicar.
Punto número 1, su muerte nos da vida. Es importante que prestemos atención a estos 4 versos, porque estos 4 versos son la transición de la carta de Colosenses. Hasta el 2:23 nos ha mostrado quién era Jesucristo. Nos ha mostrado y nos ha revelado el apóstol Pablo la inmensidad del Creador hecho hombre, Jesucristo. Y la persona de la Trinidad en Jesús. Nos ha mostrado quién era Él. Y ahora, verso 1, capítulo 3, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es increíble cómo empieza, porque empieza dando una verdad. Si nosotros nos acordamos, en Hechos 1:9, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús, estando con sus discípulos, subió. Subió hasta que se perdió y ya no se lo veía. Y a lo largo del Nuevo Testamento hay declaraciones firmes de que Él está reinando a la diestra del Padre. Entonces, esta es una de ellas. Dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si nosotros en esta tierra podemos buscar las cosas de arriba, es porque Cristo está reinando allá arriba y reina en mi corazón también. Ese Señor que murió en la cruz por mí para darme salvación y que me ha dado vida, ahora está reinando allá. Y es importante la mención que hace Pablo. Y más aún, continúa desarrollando la idea. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es interesante ver eso de poner la mira. Porque si nos ponemos a pensar, usualmente tenemos siempre un objetivo. Siempre tenemos un objetivo y vamos a buscarlo. Vamos a ir tras ese objetivo. Y es importante que nuestro objetivo esté en el Señor. A mí me asemeja y es increíble, por ejemplo, cuando alguien maneja. Y Santa Cruz en ese sentido es un buen ejemplo. Si estoy en el centro y digo, voy a ir al norte, bueno, yo sé que tengo que tomar, por ejemplo, si estoy en el centro y llego hasta lo que sería la Banzer para ir hacia el norte. Pero sería increíble agarrar y decir, quiero ir al norte y comenzar a ir por la Santos Dumont hacia el sur. Pero realmente quiero ir al norte y sigo manejando o sigo caminando. Nuestras acciones deben reflejar lo que nuestro corazón, el cambio que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Por eso dice, poned la mira en las cosas de arriba. La tierra siempre nos va a jalar cosas, vamos a tener cosas por las cuales vamos a querer vivir. Y yo no digo que todo lo que está acá está mal. En realidad, todo lo que está acá ha sido creado por el Señor y hay muchas cosas que son muy buenas. Por ejemplo, el trabajo es algo increíble que el Señor ha diseñado. El trabajo no es ninguna maldición, es algo bueno. Pero el punto está de que yo trabajo poniendo mis ojos arriba. Y eso permite que mi mismo trabajo glorifique al Señor. El estudio es algo bueno, podemos prepararnos. Pero eso permite, poner los ojos arriba, permite que mi estudio refleje al Señor. Mis amistades reflejen al Señor. Que el deporte que realizo, si hago deporte, muestren al Señor. Podemos lograr que todas las cosas muestren lo que el Señor ha hecho dentro nuestro. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Y nos da aquí la clave en el verso 3. Vamos a leer nuevamente el verso 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4.
Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces ahí podemos ver que en realidad la razón por la cual podemos hacer todo esto es porque hemos muerto a nuestra pasada manera de vivir. Nuestra manera pecaminosa, el momento de nuestra salvación ha sido cambiada. El Espíritu del Señor, el momento que nos ha regenerado, Dios ha venido a morar dentro nuestro, a un punto en el que ya no podemos seguir viviendo igual. Ya cambió nuestra forma de pensar. Y es que ahí, en ese camino, continuamos. Y yo me pongo a pensar, porque aquí dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Este término de morir, ¿qué significa? Me recuerdo muy bien cuando el Señor tuvo misericordia de mí y comencé a buscarlo y yo creo que Él me salvó en ese momento. Me recuerdo que éramos varios jóvenes y fue tanta la pasión en ese momento de varios jóvenes adolescentes que muchos decían, yo podría ir y morir por el Señor en este momento. Una declaración fuerte, ¿no? Y suena bonito, ¿no? Cuando estamos ahí en ese medio. Pero yo me pongo a pensar las implicaciones. Y en realidad, hoy día, aquí en este lugar, difícilmente, en este momento, yo no digo que eso no vaya a suceder, pero no hay persecución. Hay libertad de culto. Nadie nos va a matar por estar aquí. Es más, sacamos anuncios de que vamos a reunirnos acá. Avisamos, decimos para que las personas vengan. Hay una libertad de culto en nuestro país. No es la misma realidad en otros países, pero nosotros sí. Entonces, ¿cómo se aplica algo así a nuestra vida? No simplemente se llama de morir físicamente, sino algo que es mucho más difícil. Es morir a mis deseos, morir a lo que yo quisiera que va en contra del Señor. Cuando dice la palabra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, nos hace referencia a que ya sucedió eso y eso tiene que seguir pasando en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y ahí nos muestra en el verso 4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados como Él. Va a llegar un momento en el cual nuestros cuerpos van a ser glorificados. Hay esa promesa del Señor. El Señor Jesús lo ha dicho y lo va a cumplir. Entonces, ese momento, yo creo que el pecado no va a tener ni siquiera nombre entre nosotros, porque así dice su palabra. Pero hasta que llega ese momento, hay un mandato acá de ser fiel al Señor y de buscar santidad y de buscar a Él como lo que hemos dicho muchas veces. Si tenemos un árbol y plantamos un árbol, ¿qué es lo que va a determinar y mostrar a cualquier ojo de qué es ese árbol? Son sus frutos. Podemos ver un árbol de manzana porque vemos frutos de manzana. Podemos ver un árbol de limón porque tiene limones, sin necesidad de tener mucho conocimiento en el área agrónoma. Sabemos por sus frutos. Podríamos tratar de engañar, a mí me podrían engañar, cortando algunos frutos y colándolos en otro árbol. Y decirme, ese es un árbol de manzana, y si lo cuelan bien disimulado, probablemente yo no me daría cuenta, pero yo no conozco de eso. Pero en realidad, un fruto verdadero no es el que se pone encima del árbol, sino el que sale. Es lo mismo en nuestro caminar cristiano. Nosotros no buscamos frutos para salvación. Nosotros damos frutos porque hemos sido salvados. Por eso es el gran énfasis del apóstol Pablo de tomarse 2 capítulos
para mostrarnos a Cristo. Porque si solamente hacemos referencia a lo que estamos hablando hoy día, vamos a crear una iglesia legalista, una iglesia que busca solamente cumplir normas y leyes, cuando en realidad la palabra de Dios nos está mostrando que podemos cumplir y buscar santidad porque Cristo nos salvó primero, porque Cristo cambió mi corazón, porque Cristo cambió quién era y me dio vida eterna. Y yo miro al cielo sabiendo que ahí tengo una promesa y ahí está el Señor reinando, y ese que ha muerto y ha resucitado también, yo he muerto a mi forma de vivir. Entonces puedo cambiar. Ese es el verdadero camino, la centralidad del Evangelio, nuestro cambio verdadero. Si no, simplemente vamos a ser buenos fariseos. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere cambiar nuestro corazón desde adentro hacia afuera, para que reflejemos a Cristo a través de nuestras acciones por un cambio que Él ha hecho en nosotros muy adentro. Amén. Ese cambio lo ha hecho de verdad el momento de nuestra salvación. Hasta este punto hemos visto cómo los que hemos sido salvados por Cristo Jesús no podemos ser iguales. Ahora vamos a ver cómo esta salvación afecta nuestra forma de andar. Punto número 2. Nuestra nueva vida cambia nuestra forma de andar. Es importante tomar en cuenta que a partir de este verso 4, en realidad a partir del 5, Pablo va a comenzar a hablar de distintos aspectos de la vida cristiana. Y ahora estos primeros 3 versos va a hablar de la pureza, y referida exactamente a la pureza sexual. Dice el verso 5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y las avaricias, que es idolatría. Está agarrando directamente temas para mostrar cómo esa muerte a nuestro pecado se refleja en este tema. Y va a continuar durante los siguientes 2 capítulos. Y es interesante ver, porque cuando habla, por ejemplo, dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo como muertos a la fornicación. Bueno, nosotros en nuestra traducción tenemos esa palabra, fornicación, pero si revisamos bien el original, la palabra decía porneia, que esa palabra en realidad no está hablando simplemente del hecho, o específicamente, mejor dicho, del hecho de lo que es la fornicación, sino de toda la impureza sexual que la rodea. Entonces, ¿por qué eso nos sirve? Porque tal vez nosotros estamos siendo tolerantes con algunas cosas, cuando Dios quiere que seamos más drásticos con todo. Cuando hablamos de este aspecto, es importante ser drásticos desde el inicio, porque usualmente todo lo que tiene que ver con este pecado comienza en un pensamiento. Y en la medida en la que nosotros permitimos que nuestros pensamientos crezcan, el pensamiento puede convertirse en una idea. La idea puede convertirse en una oportunidad. Y después podemos decir cómo llegué aquí, porque mis pensamientos me trajeron y yo permití eso. ¿No? Entonces, básicamente es importante que tengamos esto en mente. Hay pensamientos interesantes para nuestra cultura en este momento, que son los que son más peligrosos. Cuando hablan de, por ejemplo, la independencia sexual que cada uno tiene. O si todos lo hacen, ¿por qué yo no? O ese simple pensamiento, ¿cómo será hacer esto? O tengo X cantidad de años y no he probado nada. O yo soy dueño de mi propio cuerpo. ¿Me entienden? Son ideas que las escuchamos todo el tiempo. Y esas ideas, si entran a nuestra mente y comienzan a gobernar nuestra mente, nos van a llevar a acciones.
Y es ahí donde el entender que esas 5 cosas que está mencionando Pablo, fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, que es idolatría, todo lo que está refiriendo a este ámbito sexual en realidad comienza con simples ideas. Queridos hermanos, el Señor ha muerto por nosotros en la cruz, nos ha dado vida eterna. No permitamos que las ideas traigan consecuencias. No permitamos, cortemos eso desde el comienzo. Es interesante ver la actitud, y es un ejemplo para nosotros, José en Génesis. Porque a diferencia de otros, José fue un ejemplo de una persona que pudo correr. No esperó a ver cuánto podía aguantar. No esperó a decir, bueno, veremos hasta qué punto puedo aguantar sin que pase nada. Inmediatamente corrió, a pesar de que sabía que se había quedado su manto ahí y probablemente su vida podía correr peligro. Pero no le interesó eso, a él le interesó agradar a su Dios y corrió. Me acuerdo muy bien, sobre todo en el tema del noviazgo, esto sucede, generalmente las personas dicen, le ponemos números a las cosas, ¿no? Donde 1 es, no pasa nada, y 10 se tiene relaciones sexuales. Y decimos, bueno, yo puedo llegar al 5, o yo puedo llegar al 4, o yo al 8, o yo, ¿entienden? En realidad la palabra de Dios no nos habla de buscar eso, hasta dónde puedo llegar. La palabra de Dios nos dice, si hemos muerto, entonces huyamos. Si el Señor realmente nos ha hecho morir, huyamos. Y en realidad este es un mensaje que no tiene edad. Porque independientemente de tu edad y tu estado civil, cada uno de nosotros somos susceptibles a este pecado. Y muchas veces no se habla, pero es cierto. Lidiamos con esto diariamente. Entonces son nuestros pensamientos que deben ser guiados por el Señor, para que el día de mañana no caigamos. Y por ejemplo, me gusta mucho como en 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero la fornicación peca contra su propio cuerpo. El Señor tiene un mayor énfasis en hablar en contra de este tema. No que exista niveles de pecado, pero por alguna razón, yo pienso más bien por la forma en que Dios ha diseñado algo hermoso, es que nos pide que tengamos mayor cuidado y que huyamos, que escapemos, que no esperemos a ver qué sucede, sino que corramos. Yo les digo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Hay una tergiversación de la verdad continuamente a través de las redes sociales. Continuamente somos golpeados. Hay todas estas corrientes LGTBQ+, que son formas que nos están queriendo decir que lo que se siente va por encima de lo que uno es. Y la palabra de Dios no está ciega a eso. Si nos ponemos a analizar un poco, por ejemplo, el Señor en Génesis nos mostró que Él destruyó Sodoma y Gomorra por pecados como esos. Y es verdad, y es una constante el día de hoy, que nosotros también debemos cuidarnos. Yo no sé, y no puedo hablar porque estoy hablando en un entorno, no sé tu situación específica, pero estoy seguro de que esta palabra aplica para ti, como aplica para mí también. Cuidemos, porque el Señor ha muerto. 2 capítulos de Colosenses, porque el Señor está reinando, porque el Señor nos ha dado salvación, que nuestra vida refleje a Dios a través de nuestra pureza sexual. Versos 6 y 7, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por
causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Básicamente nos está mostrando de que esto es una realidad. Porque lo hablemos o no lo hablemos, no deja de ser una realidad. Es una realidad. No es un pecado nuevo. Hace un momento acabo de mencionar que eso existía en el Génesis. Y vemos a lo largo de la historia, eso existió siempre. Y quiero animarles, si estás luchando y lidiando con esto, no te quedes callado. Busca ayuda. Habla con tus pastores. Ve la forma de no entrar en una rutina en el momento, porque en ese momento a veces el pecado ya se vuelve tolerable. Y lo que para nosotros antes era innombrable puede ser normal. Esa es la forma en la que el pecado entra en nosotros y nos cambia. Pero también Cristo nos ha dado forma de ser libres del mismo. Así que busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. Hasta este punto hemos visto cómo Dios le interesa en sobremanera nuestra pureza sexual. Ahora vamos a ver cómo Él también quiere transformar nuestra mente en otro tipo de pecados, que yo los voy a denominar ahora los pecados tolerables, o los pecados con los cuales convivimos. Punto número 3, nuestra vida cambia. Nuestra nueva vida cambia nuestra forma de ser. Entonces nuestra nueva vida, como antes dijimos, cambiaba nuestra forma de actuar. Ahora va a cambiar nuestra forma de ser. Y es aquí donde Pablo va a entrar en aspectos que son cotidianos en realidad, porque los vemos en nuestro medio. Y los digo cotidianos, pero no por eso estoy diciendo que sean buenos, sino porque más bien ya nosotros nos hemos vuelto tranquilos con ver estos pecados muchas veces en otros o en nosotros, principalmente en nosotros, y tolerarlos, aguantarlos, y no pasa nada. Verso 8 dice: pero ahora desechad también de vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. O sea, básicamente lo que está diciendo la palabra del Señor es que desechemos también cosas que aparecerían como cotidianas. La ira no es algo que es ajeno a nosotros. Muchas veces nos enojamos. Y hay la ira y hay el enojo, y en realidad no lo vemos como algo tan grave. No es tan complicado. No estamos hablando de fornicación. Estamos hablando de ira, me enojé. No pasa nada. El Señor Jesús quiere cambiar esos detalles también en nosotros. ¿Por qué? Porque Él reina, porque la salvación viene de Él, porque Él nos cuida y porque Él quiere ver eso en nosotros también. Ese orden es importante porque Pablo fue enfático en dar el orden. Nosotros estamos haciendo y estamos hablando de esto también. Entonces que la costumbre que el enojo no se vuelva una costumbre, que la ira no se vuelva una costumbre en nuestras vidas, que nosotros no estemos diciendo, bueno, pero soy así, el Señor me conoce. ¿No han escuchado esa? Ya el Señor sabe cómo soy y me ama. El Señor nos ha salvado, sí es cierto, cuando éramos pecadores, pero eso no significa que Él le encanta el pecado. Dios es un Dios santo, y un Dios santo demanda santidad. Muchas veces cuando hemos estudiado las doctrinas de la gracia y hemos entendido que el Señor Jesús salva
Y el Señor Jesús está con una soberanía por completo, orquestando todo, lo cual es cierto. Descuidamos que también el Señor Jesús, dentro de su soberanía, busca la santidad de sus hijos. Y es más, la santidad de sus hijos es el verdadero fruto de una verdadera salvación. Es necesario que esté ahí, porque está mostrando lo que Dios ha hecho dentro nuestro. Yo sé que este tema es un tema tal vez un poco serio o difícil, pero es importante. Después habla de la mentira. Dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. A mí me llama la atención esto, porque la mentira para nosotros no es tan grave muchas veces. Pero si vemos a lo largo de la Escritura, el Señor condena la mentira y habla fuerte en contra de la mentira. Y yo me pregunto por qué. Y la razón es porque el Señor es verdad. La esencia de Dios es verdad. La única verdad está en Jesucristo. Vivimos en un mundo de mentiras donde la verdad está en Jesucristo. Entonces el Señor quiere que nosotros también hablemos verdad. Y es importante que lo hagamos. Y vemos cómo continúa en el verso 10 y dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Yo me acuerdo mi primera oportunidad cambiando pañales. Era un padre primerizo, acababa de nacer mi hijita y estábamos ahí en el hospital, mi esposa acababa de tener la cesárea. Y de pronto sucede lo que ya me habían advertido, de que no iba a ser solo el pañal, sino todo, ¿no? Y de pronto agarro y me veo en una situación muy complicada, porque no tenía experiencia, pero la tengo que cambiar completamente y ya. Y me pongo a pensar cuán ilógico, si alguna vez hemos estado en esa situación, es que limpiemos a un bebé, pongamos el nuevo pañal y después busquemos las ropas que acabamos de tirar para volverle a poner. Suena ilógico, ¿no? Cualquier buen padre no lo haría. Pero lo que nosotros tenemos que pensar, que muchas veces, lamentablemente toleramos tanto el pecado, que a pesar de que Cristo nos ha cambiado completamente, podemos volver a ponernos cosas y convivir con situaciones con las cuales deberíamos estar incómodos, porque Él ha hecho un cambio en nosotros. Y así como suena ilógico que un bebé le podamos cambiar y poner la misma ropa cuando acabamos de limpiarlo, así también nosotros debemos alejarnos del pecado, porque el Señor ha hecho una obra en nosotros. Una vez más, yo no quiero que usemos estos términos o esto para formar una cultura legalista o que está ahí exigiendo esos cambios como el parámetro. Nuestro parámetro es Cristo. Y la razón por la que cambiamos es porque Cristo ha muerto en la cruz. Y Él nos ha dado la posibilidad de cambiar y de ser otros. Entonces ahí corre lo que es Él y se muestra lo que es Él. Y hay aquí un punto que es importante en el verso 10. Dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. A lo largo de la Escritura, comenzando por Génesis 1:26, dice que el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Si uno dice
¿qué es lo que más se acerca cuando vemos la creación de Dios a lo que es el Señor? Son las personas, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y eso dice la palabra. Entonces, es importante ver que a pesar de que el pecado nos ha separado del Señor, la imagen de Dios está en nosotros. Y cuando nosotros somos renovados, dice que somos renovados hacia esa imagen santa de Dios. Nuevamente, el cambio no viene por obras, el cambio viene porque conocemos a Dios, porque sabemos quién es Él, porque Él es nuestro parámetro y en Él podemos descansar. Y el verso 11 sigue desarrollando la misma idea, porque dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro y escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Aquí básicamente nos está mostrando la palabra de Dios, es que podemos tener este cambio sin importar quiénes seamos en cuanto a raza, nacionalidad, quién seamos. El Señor ha venido a morir por pecadores, como tú y como yo. Y estos podemos cambiar, porque el Señor ha hecho, en ese momento, y es importante prestar atención a esos nombres que acaba de mencionar. Habla de los judíos. Antes se creía que los judíos solamente eran los dueños de todo lo que era el pueblo de Israel, nomás podía ser salvo. Bueno, ahí Pablo está diciendo no. Después está hablando de los griegos. Los griegos, era la cultura que predominaba en ese momento. Y si se acuerdan, en el anterior capítulo se habló de que había filosofías griegas metidas entre la iglesia. Entonces, no es ni un lado ni el otro. No es ni una persona libre ni un esclavo. Es solamente los que han sido salvados por Jesucristo. Y eso nos trae a nosotros hoy, de que si nosotros hemos recibido ese cambio del Señor, nuestras acciones también van a revelar ese cambio. Y vamos a poder mostrar con nuestras obras lo que somos. Algo que es muy interesante, por ejemplo, es ver cuando un niño aprende a leer. Es un proceso que toma varios meses, pero una vez que ya pasa, un niño que sabe leer ve un papel y puede saber lo que dice. Antes de que aprenda a leer, en realidad solo veía un montón de figuritas, dibujos, bonitos tal vez, pero no entendía lo que decía ese papel. Una vez que aprende a leer, le pasas el papel y él puede leerlo. Obviamente va a ir desarrollando y mejorando su lectura con el tiempo. Pero, sin embargo, ya sabe leer. Es lo mismo con nosotros. Una vez que el Señor nos salva, una vez que el Señor ha puesto su espíritu dentro nuestro, ya comprendemos las cosas desde una diferente perspectiva. Ya sabemos lo que es bueno de lo que es malo. Y ya podemos vivir vidas para el Señor por el cambio que Él ha hecho en nosotros. Amén. Bien. Oremos entonces y voy a pedir a los músicos que pasen. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias, Dios, porque por medio de tu palabra, por medio de tu salvación podemos cambiar, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder poner en práctica tu evangelio y que nuestras vidas reflejen lo que eres tú, Dios. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre. Amén.